Nuestro invitado de hoy es uno de los grandes de la sociología a nivel mundial. Además de su trabajo académico, destaca como poeta, aficionado al rap, activista social, seductor infatigable y coleccionista de crucifijos. En otra vuelta de tuerca, Boaventura de Sousa Santos. Boaventura, en otra vuelta de tuerca, muchas gracias por estar aquí. Por invitarme. Decía Rilke que la patria de cualquiera es su infancia. A mí me han contado que tú tuviste una infancia muy especial, que tu padre era cocinero en el Café Nicola, que tu madre estaba en casa y fue tu primera heroína. ¿Cómo era Boaventura de niño? Mira, era un periodo muy difícil de la sociedad portuguesa porque yo fui el primer hijo de la clase obrera que llegó a la Facultad de Derecho, en Coimbra, que era la gran facultad de muchos siglos de vida, pero donde no había estado gente de la clase obrera. Entonces, fue un escándalo en sí mismo, ¿no? Yo pienso que el escándalo más grande era que yo era el mejor alumno de la clase, entonces era así un doble escándalo, y los profesores de la Facultad de Derecho, que normalmente almorzaban en el restaurante que se llamaba Café Nicola, que era un restaurante de mi padre, donde mi padre trabajaba, por supuesto. Iba a la cocina a preguntarle si el diech era mi padre. Y él se quedaba muy pobre, muy tímido, pero ¿qué pasa con mi hijo? No, no pasa nada, es al contrario, es nuestro mejor alumno. ¿Cómo fue posible? O sea, los prejuicios de clase de ese entonces, que siguen siendo en nuestras sociedades también, eran brutales. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Había una parte de la familia que era un poquito más rica, nuestra, la parte pobre. Mi madre, los dos son campesinos, vinieron del campo para trabajar en la ciudad. Mi padre como cocinera, mi madre era doméstica, por así decir. Y después hice la Facultad de Derecho, y de hecho nunca había salido de Coimbra hasta que me fui a Berlín Occidental, a los 20 años, 22 años, que era también un premio de los alemanes por el mejor alumno de la Facultad de Derecho, y me fui ahí, quedaron un año y medio, y después volví hasta que el alemán era mi segunda lengua. Fui a estudiar filosofía del derecho, y ahí fue esta primera parte, siempre con mi madre me acompañó, era solito, claro, era su hijo, y ella estaba muy preocupada, obviamente, de me dejar salir para tan lejos de tren. En ese entonces fui de tren de Coimbra a Berlín Occidental, claro. Y ese fue mi primer gran viaje, realmente. Eres uno de esos intelectuales que ha combinado algo que no es muy habitual, sobre todo entre los científicos sociales más prestigiosos, que es combinar el reconocimiento académico con el compromiso político. Yo sé que en la época de la Revolución estuviste muy vinculado al cooperativismo y después fundaste ProUrbe en Coimbra. ¿Cómo entiendes esa relación entre el trabajo intelectual y el compromiso? Todo empezó de alguna manera en Berlín, porque era el momento en que se estaba a empezar el movimiento estudiantil alemán con Rudi Dutschke, que era estudiante en Berlín, y lo conocí, y de mi parte, claro, no eres parte de la organización, era un extranjero, pero estaba involucrado un poco en la lucha anticolonial. Y hizo una charla y vinieron para boicotear, porque si era un portugués, este portugués iba a defender el colonialismo, ¿no? Claro. Y entonces, y realmente fue al contrario, después me invitaron, claro, rehusé, estoy extranjero, no estoy aquí, pero fue un primero, digamos, impulso. Pero lo más grande fue mi tesis de doctorado, porque estaba en una universidad de élite en los Estados Unidos, la Universidad de Yale, y tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo para mi disertación de Sociología del Derecho en Brasil. ¿Y por qué Brasil? Porque dos de mis abuelos habían sido obreros, emigrantes en Brasil, y me contaban historias maravillosas de las mujeres de Brasil, del clima y todo eso. Yo quería conocer, entonces, y ahí fui.
Viví en una favela varios meses. Ahí me han contado a mí una anécdota que llegas a una favela y te presentas como investigador y hay un pequeño conflicto lingüístico. Un conflicto que podría ser fatal, hombre, ¿no? Porque las lenguas son las mismas, pero hay variantes, ¿no? Y entonces en Portugal la investigación tanto puede ser criminal como científica, ¿no? Al contrario, en Brasil la investigación es criminal, para la científica se dice pesquisa, ¿no? Yo llegué a la favela, yo, un chaval horrible, nunca había estado en palafitas, nunca había estado en una situación tan degradante para la humanidad, para la gente que vivía ahí, y los niños con hambre, todo eso, ¿no? Estábamos en una conversa que parecía muy, muy interesante, hasta que realmente referí cuando me preguntó, ¿pero qué haces aquí? Yo dije, soy un investigador portugués y tal. Y entonces el hombre saca de una carabina que tenía y me dice su portugués, que es un insulto, llamarle en Brasil a un portugués portuga. Es un gran insulto. Y entonces portugués de mierda sale, si no te mato. Y realmente vino con la carabina por detrás y yo, como te puedes imaginar, con miedo horrible de morir allí mismo, ¿no? Antes de ser sociólogo de campo, me mataba por una estupidez que no sabía, en ese entonces era estúpido, no sabía por qué pasó. Fue muy importante que yo fuera un sociólogo en las favelas en ese entonces de dictadura sin ser gringo. Claro. Porque en ese entonces la gente de izquierda, todo el trabajo organizativo era clandestino, el Partido Comunista, los grupos de Brizola, nunca podrían hablar con un pesquisador, un investigador de los Estados Unidos, porque pensaban siempre que eran informantes de la CIA, ¿no? Y de hecho, la gran mayoría era, en ese entonces, estamos en 70, ¿no? Realmente era un periodo muy duro. Yo después de clases en una facultad católica de Río, y una de mis estudiantes desapareció y fue torturada, etc. Fue un periodo muy, muy feo. Pero ahí empezó realmente esta doble identidad de intelectual y al mismo tiempo académico, y por otro lado una activista que después seguí con la revolución en Portugal, 74-75, porque casi fundé la Facultad de Economía y me quedé ahí durante 12 años dirigiendo varias partes del comité científico. Y ahí teníamos realmente en ese entonces la universidad se abrió al mundo, ¿no? Haciendo un poco lo que llamo la extensión al revés. No es llevar la universidad para afuera, lo que hicimos obviamente, pero sino también traer de gente de fuera, o sea, campesinos que querían formar una cooperativa, bien enseñábamos cómo estaban sus problemas, etc. Y ahí discutíamos y realmente acabé siendo un miembro de la cooperativa. Y ahí me quedé bastantes años también. Eso tiene seguro implicaciones epistemológicas. Tú has hablado del sur como punto de referencia para desafiar las epistemologías dominantes. Te quiero preguntar por una escena de una película de Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo, cuando un grupo de intelectuales están discutiendo sobre literatura del subdesarrollo. Todos son blancos, todos están bien educados en universidades occidentales, mientras los camareros negros les van sirviendo los cafés mientras ellos hablan de Frantz Fanon y de la colonialidad del poder. Estábamos fuera, casi a unos pasos de los cocineros y criados negros de la escuela. Descubrí que era un speak, término peyorativo para despreciar a los latinoamericanos, a los morenos del continente, a los casi negros. Ahora sé que aunque parezca blanco, anglosajón y protestante, soy en realidad un negro sureño. Los latinoamericanos todos son negros, discriminados, oprimidos, rechazados, ignorados, extranjeros dentro de esa nueva estafa con pretensiones de universalidad, el estilo de vida norteamericano, el gran sueño blanco de Estados Unidos. Hay una pregunta que se hace muchas veces, ¿no? Es si los intelectuales pueden ayudar al subdesarrollo o si el subdesarrollo se ha convertido en una justificación del trabajo de muchos intelectuales. No, es una buena pregunta y sobre todo para quien viene de la teoría crítica, sobre todo marxista y eurocéntrica de alguna manera, que muy fácilmente nos convertimos en intelectuales de vanguardia de una manera muy fácil, y cuando fracasamos es la práctica que está errada, no la teoría, nunca la teoría. Y eso fue la tradición. Y me llevó algún tiempo. Yo pienso que el trabajo de la revolución, después del trabajo con la cooperativa y más tarde el trabajo del Foro Social Mundial,
me llevó a renunciar a esa categoría fácil de ser intelectual de vanguardia y al contrario ser un intelectual de retaguardia. O sea, es la idea de que realmente no hay que teorizar más allá de lo que la sociedad pueda aguantar. No debemos ir con los más avanzados, sino sobre todo con los más retrasados, los que están a punto de desistir de la lucha por una sociedad mejor y realmente facilitar. Yo veo mi trabajo de intercambio y todos mis viajes, como puedes imaginar, paso por casi todo el mundo haciendo charlas, pero casi siempre, no es hoy el caso aquí porque es distinto por su naturaleza. Cuando soy invitado para la universidad, 50% de mi tiempo es para la universidad, 50% es para los movimientos sociales que no tienen plata para me invitar. Entonces, ahí combinamos las dos cosas. Yo pienso que sí que podemos ayudar, sobre todo cuando podemos traer otras experiencias, porque la gente sabe su camino, su lucha, pero no tiene por veces referencias comparadas. Por ejemplo, el caso de la democracia participativa. Como tú sabes, yo he trabajado bastante en Porto Alegre en los 90, hice un trabajo muy largo sobre democracia participativa. Cuando hoy algunos movimientos entran con la democracia participativa, deliberativa, por veces están a punto de cometer algunos de los errores que yo he visto en otros lugares. Entonces, mi rol en este caso es decir, mira, en este lugar, lo hice al año pasado, de hecho, en Nueva Delhi, con un partido, el AP, que ahora ganó las elecciones, y ahí estábamos mirando las diferentes soluciones para una democracia participativa donde hay castas, que es un tema que nosotros no podemos imaginar cómo es, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos traer de América Latina, de Europa y tal? Porque aquí la democracia participativa de alguna manera se trivializó, porque para muchos no era deliberativa, era una consulta. Partidos de derecha en Alemania empezaron a aceptar la idea de democracia participativa, el Banco Mundial, como sabes. Entonces, el intelectual de alguna manera puede ayudar por su experiencia, decir, mira, esto aquí funcionó, ahí fue un error, vamos a ver. Y así se radicaliza desde abajo, no desde las ideas, pero de las prácticas de la gente, intentando de crear un poco de concientización, como diría Paulo Freire. Y ahí vamos, pero y es siempre una teoría muy abierta. O sea, tú no tienes las epistemologías del sur, que para mí son básicamente ecología de saber académico, con el saber popular, indígena, campesino, urbano, de mujeres, etc. Es una idea de producir conocimiento que ha nacido en la lucha, porque nuestro problema en las universidades que damos muchas veces, el conocimiento es el conocimiento de los vencedores, nunca el conocimiento de los vencidos, esos quedan fuera. Es exactamente a partir del conocimiento nacido en la lucha que, por supuesto, no elimina la posibilidad de la ciencia, soy un científico social, porque puede haber conocimiento que es útil para la lucha. No fue producido en la lucha, pero es útil para la lucha. Pero eso obliga a algunos criterios ético-políticos en el uso de la ciencia. Además de la relación con los movimientos sociales, a mí me han contado que Boaventura tiene una relación como profesor muy especial con sus estudiantes y me han hablado de un restaurante en el que a veces pueden ocurrir cosas del todo inesperadas. Háblame de esto. Normalmente mis seminarios son muy largos, por veces pueden ir 4 o 5 horas y nos quedamos charlando. Al final, por veces hay una presentación, si hay una presentación de un libro mío, lo hacemos, pero normalmente después de la presentación o sin presentación, ahora vaya a ver, en marzo vamos a un restaurante muy popular donde nunca sabemos lo que vamos a comer porque el Señor decide lo que vamos a comer y toda gente tiene que traer de sus artes, de poesía, de música, de sus capacidades para podermos tener un tiempo de entretenimiento. Y entonces ahí, después de unas copas de vino, claro que es un ambiente para ellos muy interesante porque he visto, por ejemplo, estudiantes indígenas que en mi clase casi no hablan y que llegan al restaurante, se abren, empiezan a cantar y traen sus canciones. Yo propio también vengo con las poesías y tal, y vamos, es un ambiente muy rico y entonces de cada curso hay un mosaico en la pared del restaurante donde están los nombres de los estudiantes. Y ya casos de estudiantes que vienen con sus hijos a visitar al restaurante, mira, tu padre es aquel señor que estaba aquí y tal. Entonces, yo pienso que la universidad tiene que ser un poco de alegría,
porque la izquierda sobre todo ha sido tan aburrida que tenemos que poner un poco de alegría. Cuando en el siglo XIX el movimiento obrero, por ejemplo, es muy alegre, ¿no? Porque no había cultura para los obreros. Entonces teatro, canciones, eso estaba todo. Mismo en las universidades populares del inicio del siglo XX, ¿no? Después se quedó un poco más aburrido. Estamos reconstruyendo eso, ¿no? Pienso que es por ahí. Hay un Boaventura que es poeta, y yo creo que esa faceta es más conocida, pero hay otro Boaventura, y yo he visto algunos vídeos, que es aficionado al rap. ¿De dónde viene esta afición tuya por el rap? Mi amor. Claro, no, claro. Claro, porque tiene, sabes que, sí, eso entra un poco dentro de la, debo decirte que es un placer, no voy a decir que es todo racional. Para mí yo hablo mucho de la razón caliente. La razón con emoción, con afecto, con sentimiento, con capacidad, porque yo nunca he visto nadie que va a transformar la realidad a partir de razones frías, ¿no? No hay razones frías, hay deseos de una sociedad mejor. Esa es una emoción. Y por eso el arte, por ejemplo, ha sido una manera muy fuerte de crear impulsos y deseos de una transformación exitosa y más radical, digamos, de la sociedad. Y realmente nosotros durante mucho tiempo, porque con una tradición sobre todo eurocéntrica, muy logocéntrica, muy de palabras, muy de escrita, todo el trabajo escrito es monumental, porque está rígido como un monumento de piedra, no es muy oral, no es coloquial. Y por otro lado, pensó que toda la lucha social tendría que ser muy seria. Y por eso el arte, sobre todo el arte pública, se dejó de lado. Y al contrario, los jóvenes sobre todo, fueron los que fueron a recuperar el arte con los grafitis, con el breakdance, con el hip hop. Y por supuesto el hip hop ha sido muy importante porque es un nacimiento que viene del Caribe, que va a los Estados Unidos y después va por todo el mundo, de los jóvenes afrodescendientes en gran medida, pero hay hoy indígenas, gran repas también, y aquí en Europa también, y blancos también, que empiezan a crear una cultura de protesta, ¿no? Yo vengo de la generación que era Víctor Jara, José Afonso, eran los hombres que traían la música de protesta. Esos acabaron. Y seguimos con movimientos urbanos de campesinos que de hecho se perdieron los jóvenes. Y los jóvenes están haciendo política muy fuerte en las universidades, porque algunos son universitarios, en los barrios periféricos, con el rap. Entonces, para conocer eso, pasé algunos meses, todos los días, aprendiendo y oyendo las líricas y las músicas de rap, hasta que hice las líricas de un libro que no osé publicarlo en Portugal, porque mis responsabilidades como científico social me mataban, claro. Por supuesto, quizás, no sé, pero lo hice en Brasil. Y ahora lo voy a publicar en Portugal. Y entonces eso ha sido musicado por jóvenes negros de Brasil, y ahora estamos a punto de producir una ópera que se va a llamar Rap Global y que tiene partes de mis letras y de sus letras, porque como tú sabes, los rappers son cantautores, o sea, ellos quieren producir su propia letra. Y yo cuando mucho ayudo, entramos con frases mías y de ellos, o sea, es una ecología de saberse en la música. Mi nome é Boaventura e sou o autor da rima do Rap Global. Digam Rap Global! Mais alto, Rap Global! Sou Boaventura! Boaventura! Não acontece nada. Jesus caminha como alguém. E pode ser ninguém. Pode ser ninguém. Se quiser meter até ela caminha como alguém. Na Ramos de Granada e não acontece nada. Jesus caminha como alguém. Que pode ser ninguém. Que pode ser ninguém. En este programa el rap ha sido siempre fundamental. Desde que empezamos La Tuerca, el programa siempre terminaba con algún rapero o alguna rapera que tenía que rapear sobre el tema del programa anterior, hablando de los debates, y siempre tuvimos mucha relación con un grupo de rap que ahora es muy famoso en España, los chicos del Maíz. Te haré llegar sí, claro, un disco de... Pues son interesantes. Son muy amigos, y además hemos tenido, digamos, como un camino paralelo. Sí. Pero aparte de esto del rap, yo conozco algunas aficiones tuyas extrañas. A mí me ha dicho un pajarito que coleccionas crucifijos de todo el mundo. ¿Eso el pajarito parece el subcomandante Marcos, que habla también del pajarito. Yo abandoné la religión. Yo fui católico, además practicante hasta los 17 años, una familia muy católica.
Y después empecé a ver que la Iglesia Católica era muy conservadora, muy comprometida con la dictadura, es muy conservadora. Todavía hoy, yo diría, y aquí en España no es muy distinto de esto, ¿no? Y entonces hubo un punto que yo rompí con la Iglesia, pero siempre un poco traumático. Entonces lo que decidí después de abandonar la religión fue coleccionarla. Y entonces empecé a coleccionar crucifijos en un tiempo, sobre todo después de la Revolución, que a nadie le gustaban estas cosas sagradas. Yo compré bastantes cosas a los gitanos, que las cambiaban por piezas de ropa y por alimentos a los campesinos del norte de Portugal, y después las vendían en anticuarios y tal. Yo las compraba, y así tengo una colección de varios centenares, unos 400 Cristos desde el siglo XVI, y a veces, claro, tengo que escoger mis amigos que lo van a ver, porque a algunos amigos judíos no les gusta esta obsesión, claro. Pero no es una obsesión, es una idea de coleccionar, crear la pluralidad para fragmentar los demonios que tenemos todos de la vida. Fragmentar los demonios. Una vez me han contado a mí también que te la jugaste, que te trajiste una virgen latinoamericana de estas tan especiales que tienen el cuerpo desnudo y que tuviste que partirla en pedazos y llevarla en una maleta. ¿Cómo fue esto? Sí, ¿sabes? Y se llama Santas de Vestir en Colombia. Santas de Vestir. Yo estaba haciendo mi trabajo, fue un trabajo muy interesante que hicimos en los 90 en Colombia, sobre todo el problema de la violencia y de las diferentes formas de justicia y de política en un país realmente atravesado por un conflicto enorme. Y un gran fotógrafo de Colombia que estaba un poco empobrecido, quería vender yo pedí a una amiga si me podía intermediar porque me gustó mucho la santa. La santa de hecho solo tiene la cara, el resto es madera, pero no tiene nada de hierro, es simplemente todo articulado. Yo desarticulé pues en una maleta y he traído a Portugal. Y fue muy bien, es una pieza que a mí me gusta mucho. Yo he tenido para preparar esta entrevista una investigadora que no hacía pesquisa, hacía casi investigación criminal, Marisa Matías, que es una de las personas que más yo quiero en Bruselas, amiga, sabes, ¿no? Lo sé, y monstruosa. Sí, ¿qué hacemos con Marisa? Porque yo creo que tanto tú y yo estamos de acuerdo en que políticamente Marisa tendría que hacer algunas cosas. No, y eso lo he discutido muchas veces, ¿no? Marisa está en el bloque de izquierda. Nosotros en Portugal, al contrario, bueno, no diría al contrario, pues es una situación un poco distinta de la que tenemos en España, donde ahora hay un partido que tiene una ventana de oportunidad, que es Podemos, objetivamente está ahí, como se dice en Grecia. Nosotros empezamos un poco más temprano, digamos así, y empezamos con el bloque de izquierda, que es por sí también una alianza. El problema fue que el bloque de izquierda, en su tiempo, no supo adaptarse a la crisis de Europa, donde realmente las mayorías sufren, y donde nuestras lecturas de clase, que no deben dejar de existir, pero tienen que ser compatibilizadas con la idea que hay 1% en contra del 99%. Este 99% no es la misma clase. Por eso hay aquí una complejidad de nuestros análisis que tiene que traerse. Y el bloque de izquierda quizás no lo vio totalmente bien y se radicalizó por un lado y tuvo algunos errores que fueron muy, sobre todo, por ejemplo, aliarse a la derecha para derrumbar un partido de centro-izquierda. Y en ese entonces fue, y yo lo dije públicamente, lo dijo públicamente a ellos, ¿no? Y por eso Marisa está en ese partido. Por eso algunas personas, algunos de los mejores del bloque de izquierda salieron. Y fueron para otras organizaciones, están ahora Movimiento de Ciudadanos, que está con un partido llamado Partido Libre, donde está Rui Tavares, que fue diputado europeo, independiente por el bloque de izquierda, y que se llama Tiempo para Avanzar. Y ahí está gente realmente maravillosa, muy competente, muy buena, como está la gente dentro del bloque. Y dentro del bloque, Marisa es quizás la más importante. El problema es esto. ¿Puede Marisa ganar el próximo congreso de bloque de izquierda? Porque en las legislativas, las últimas elecciones, sería un desastre total para el bloque de izquierda si no fuera Marisa. Marisa es sabes que nosotros en la izquierda tenemos que tener gente que la gente que no es de izquierda o de derecha piensa, a mí me gustaría tomar un café con esta persona. Yo soy muy amigo de algunos del bloque, pero la gente no va a tomar un café con ellos, ¿no? Porque tiene miedo que van a sufrir una lección de alguna cosa muy aburrida, ¿no?
Marisa es la única, bebe una cerveza, bebe un café, bebe un copo, un whisky, todo eso. Entonces, él realmente salvó el partido. Yo pensaba que el Congreso iba a agradecer dando poder a Marisa que no tiene. Y realmente no creó las condiciones para Marisa. Y por eso el problema es de si el bloque de izquierda sobreviva a las próximas elecciones. Estoy seguro que Marisa va a tener este talento de esta mujer maravillosa, una gran intelectual, una gran política y realmente política de retaguardia, intelectual de retaguardia, con una capacidad de articulación inmensa, necesita de tener poder. En este momento el poder en Portugal es importante que lo tenga, ¿no? Para eso es necesario ganar el Congreso o entonces entrar en otra de estas formaciones que se están buscando una alternativa por veces un poco artificial, porque no se puede reproducir un Podemos así, vamos aquí a hacer, también Podemos, sí, vamos a ver lo que hice Podemos para llegar acá, porque no nació el año pasado, la gente viene de un pasado de trabajo en los barrios que hay que traer. Marisa tiene esa tradición y vamos a ver, pero a mí me gustaría mucho que pudiéramos convencerla, digamos, a ser un poco más agresiva a nivel nacional para tener un lugar en la política portuguesa a la medida de su talento. Eso por ahora no es posible, pero va a ser, estoy optimista. Soy un optimista trágico, pero vamos a ver. ¿Cómo era como estudiante, como alumna tuya? Esa era la mejor. Fui uno de los grandes estudiantes y fui después investigador de mi centro, ¿no? Hice la maestría, un trabajo notable sobre un problema de polución que teníamos alrededor en una lucha en que estuvo también involucrado contra las cementeras que queman residuos tóxicos como combustible, ¿no? Y eso produce cáncer, sobre todo cáncer del seno, a las mujeres de los pueblos alrededor. Y él hizo un trabajo notable, todo su trabajo de doctorado, todo eso es un trabajo maravilloso como investigador de mi centro. Tengo un gran honor de haberle tenido como director de centro y como su amigo personal. Y claro, puedes imaginar mi ambivalencia, porque si él es derrotada políticamente, tengo una gran investigadora conmigo en el centro, pero no quiero ahora. Yo pienso que él en este momento tiene un lugar, no solamente para Portugal, sino también para Europa del Sur, ¿no? Mira, es la persona que más fácilmente hace la articulación con Podemos acá y con Syriza. Y eso es fabuloso. Yo soy orgullosa de ser del país de la revolución de los claveles, donde los militares y el pueblo juntos acostaran a una dictadura de medio siglo. Yo soy muy orgullosa de venir del país que tiene esa maravillosa canción nombrada Grândola Vila Morena. La canción que nos habla de una tierra de la fraternidad donde es el pueblo que más ordena. ¿Quién más ordena? Perdón. Nosotros del sur sabemos lo que es la lucha de los pueblos, sabemos que son esas luchas que marcan lo mejor de nuestra historia y sabemos que hoy, delante de los poderosos, es en el sur que la lucha por la dignidad está de nuevo a ponerlos nerviosos. All the hopes are concentrated in Greece. All the European peoples want that democracy wins the battle with the financial markets, and we really need that to have a left government in Europe. Ustedes tienen tiempo de crear, articular una otra política para una otra Europa que va a llevar bastante tiempo, no va a ser por ahora. Tenemos una ventana de oportunidad, pero para mostrar un poquito de ambigüedad y de flexibilidad en Europa. Pero son necesarios otros cambios, porque no podemos aguantar una moneda única cuando un país puede acumular todos los excedentes que quiere y los otros son todos deficitarios y por eso van a ser obviamente punidos para siempre por este sistema. Necesitamos de más solidaridad europea, que no existe. Para mí, juicio, obviamente, mutualizar las deudas y otra cosa, pero eso es otra discusión. Pero es un proyecto político que hay que haber programas, gente y un otro tipo, un otro estilo de formación, otro proceso de hacer política
Y Marisa está en eso, como tú estás en eso, como Alexa Stripko, todos son distintos, claro, por supuesto, pero tiene algo en común, que es de ser en la generación de la gente que tiene una formación política muy rica, que son intelectuales con valor propio, dentro como académicos, pero que supieron utilizar con responsabilidad toda la enseñanza, conocimiento académico para ponerlo al servicio de la sociedad. Y eso me parece que es la esperanza que podemos tener. Yo digo muchas veces, yo soy de izquierdas, pero lo fundamental en este momento para entender las posibilidades de cambio político en España no tienen que ver con el eje izquierda-derecha. Si la política se divide en esos campos, en el campo izquierda y derecha, siempre gana la banca, siempre ganan los bancos. Hay que jugar con otros elementos que nos permitan articular una mayoría social en torno a unas identidades que hay que construir que probablemente no tengan que ver con las identidades tradicionales de la izquierda que fueron víctimas de una terrible derrota. Y el neoliberalismo, de alguna manera, supuso la derrota ideológica de la izquierda en muchos ámbitos. Yo sé que esto está generando mucha polémica, el plantear el tablero político, si se divide entre izquierda y derecha, es algo que favorece a la reacción, que favorece a los conservadores, que impide que se produzca el cambio político. Y esto es algo que de alguna manera traemos de experiencias latinoamericanas en las que de alguna forma la década ganada tiene que ver con un estilo político muy particular, muy latinoamericano, con cada país con su propia realidad, pero que de alguna manera es un tirón de orejas a los estilos conservadores de la izquierda. Claro. No, además, como tú sabes, nos han intentado demonizar en Europa hablando de eurochavismo, por ejemplo, ¿viste? ¿No? Que es una enormidad, que la derecha es muy inventiva para insultar y demonizar, ¿no? Pero yo pienso que esto que tú dices tiene que ser contextualizado. O sea, yo tuve aquí en Alcalá de Henares una discusión de 2 días sobre este tema en un taller de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, donde estaba nuestro amigo Juan Carlos Monedero y estaban gente de Beppe Grillo, de 5 Stella y otra gente, ¿no? Y el tema surgió exactamente esto, porque el Beppe Grillo también viene con la misma idea. Una cosa dicha por Beppe Grillo tiene para mí un valor, dicha por Pablo Iglesias tiene otro valor. Entonces, ¿cómo empezamos a discutir? Vamos a ver, yo pienso que te tienen razón cuando tú dices que el debate en este momento no hace mucho sentido. ¿Y por qué? Porque es esta izquierda que realmente está totalmente en un atoladero de corrupción, de mediocridad, que no podemos tolerar más. Y por eso, antes de ser, digamos, un ventaja y algo que nos pueda ayudar, es un obstáculo. Pero el corazón de los temas donde venimos, y fue este nuestro debate. Por ejemplo, pregunté a la diputada del 5 Stella, mira, entonces vamos con ejemplo concreto, derecho al aborto. ¿Ustedes están a favor del derecho al aborto? Sí, claro, es este un caso. Nosotros somos a favor del derecho al aborto. Entonces, si la gente de derecha nos acompaña, no tenemos ningún problema. Y después yo le pregunté, ¿pero dónde vino la propuesta del derecho al aborto históricamente? No vino de la derecha. Vino de la izquierda. Es muy importante que lo pongas, sobre todo porque tú estás buscando, y pienso que es la nueva política que podemos, y que podemos hacer en Europa y en el mundo. De hecho, lo que el AP ha hecho ahora en Delhi es una cosa maravillosa. Yo el año pasado estuve bastante involucrada en ese proceso. Es traer gente que la izquierda pensaba que estaba despolitizada, porque estaba despolitizada de esta política. Pero cuando surge una oportunidad de politizarse para algo nuevo, puede hacerlo. Por eso en este momento tu argumento hace sentido porque es una crítica radical también de esta izquierda y de traer para el campo político gente que toda la teoría política despreció y desperdició de alguna manera, porque los consideraba realmente, digamos, poco políticos y despolitizados. Ahora, candidato con Beppe Grillo, tengo algunas dudas en este momento. Beppe Grillo tiene una deriva autoritaria y personalista. Yo estaba la semana pasada en Padua exactamente discutiendo esto con gente que es bastante cercana y de movimientos y tal, y hay una gran resistencia, digamos, a algunas cosas un poco extrañas, sobre todo por su gran amigo que trabaja con él y que es lo que organiza a través de las redes sociales todo lo que pasa. O sea, es algo demasiado personalista, digamos, para podermos
entrar en esta idea de traer las mayorías y traer procesos de base y construir democráticamente las agendas, los programas, que es eso que yo pienso que debemos hacer. En el caso de Podemos no hay ninguna duda que son propuestas de un partido que quiere reinventar la izquierda. Para reinventar tiene que criticarlo de una manera tenaz. En este momento es necesario hacer ese discurso que lo haces, pero estoy seguro que de un punto de vista teórico y político, obviamente en cuanto hay capitalismo hay izquierda y derecha, hay el 1% y el 99%. Y ahí no vamos a caminar. Ahora, el problema es que la izquierda, digamos, bien comportada, gubernamental, fue siendo absorbida por el 1%. Ese es el problema de la izquierda. Esta izquierda no nos sirve. Por eso todo rechazo, digamos, radical tiene ese carácter pedagógico. No me parece que tú, como académico, puedas decir, no, estamos en un mundo que ya no vale la pena distinguir. No, eso no existen las clases sociales. Y no obviamente, existen, no. Por eso hay que ver con inteligencia tu punto, que es un punto de un político que sabe aplicar una teoría, que la teoría tiene que ser ir por la retaguardia. Y por eso en este momento, si vas por la vanguardia, vas a afirmar una cosa que está podrida y que te va, obviamente, va a te molestar a ti personalmente y no vas a conquistar a nadie. O sea, es un proceso que estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Una sensación que tenemos nosotros es que, sobre todo en los países del sur de Europa, hay lo que Gramsci llamaba una crisis orgánica. Sí. Y esa crisis orgánica hace que haya una serie de elementos disponibles para plantear un desafío político frente a las élites políticas tradicionales. Pero claro, eso lo puede aprovechar cualquiera. Eso lo puede aprovechar el Frente Nacional en Francia, lo puede aprovechar Beppe Grillo en Italia. En Grecia lo puede aprovechar Alexis Tsipras y Syriza, a pesar de mantenerse, digamos, más identitarios, más duros en sus tradiciones, y aquí lo podemos aprovechar nosotros. Pero claro, los campos políticos de alguna manera se construyen. Si no hubiéramos sido nosotros, pudiera haber sido otro actor político. Y me da la sensación de que en Portugal la izquierda, igual que la izquierda en España, ha sido enormemente torpe a la hora de entender que las estructuras de oportunidad política implican intervenir con otros estilos y con otras formas. No hablo tanto del Partido Comunista Portugués, que es un partido muy tradicional y muy firme, pero quizá el Bloco sí debiera haber entendido que las posibilidades implicaban que había banderas que ya no sirven para el cambio. Y cuando una bandera se convierte en una religión, digamos que pierde esa capacidad laica que tiene la política a la hora de generar espacios y posibilidades nuevas. No, por supuesto. Hubo demasiado dogmatismo en el bloque de izquierda y eso ha traído todos los problemas que tenemos. Puede desaparecer, no es seguro que pueda mantenerse, sobre todo porque tenemos un partido socialista que tiene un margen de credibilidad. Tenemos un ventaja en Portugal, que es el hecho que el Partido Comunista absorbe la extrema derecha. O sea, la razón por la cual no hay una extrema derecha en Portugal es porque votos de rechazo de Europa, rechazo de pérdida de soberanía, que por veces van con la extrema derecha o con una derecha, votan Partido Comunista también. Es un contributo democrático muy fuerte porque obviamente neutraliza la deriva securitaria, la deriva anti-inmigrante, pero el protesto, necesitamos de sociedades con voto de protesto, que quizás su alternativa no es muy fuerte en este momento, como digo, pero absorbe esto, ¿no? Por eso era más una oportunidad para que esos partidos a la izquierda tener un poquito más de libertad para poder y más de imaginación política. No la tuvieron por las familias que venían desde atrás. Y tienes que ver que en Portugal, al contrario de España, hubo una revolución y hubo una gran radicalización de partidos de izquierda, maoístas, trotskistas, etc. Tiene una imprenta muy fuerte en la izquierda portuguesa, ¿no? Y más o menos dentro del Partido Comunista, no fue una transición pactada, digamos así. Y por eso no hubo esa reconstrucción. Y ahora hay que verla. Yo pienso que vamos a crearla en Europa, estoy seguro que sí. Yo soy un europeísta, o sea, yo pienso que países como nosotros, me recuerdo muy bien que nosotros en Portugal teníamos que pasar un túnel de oscuridad, que era España, a camino de Francia, ¿no? Porque aquí se retrasa como Portugal, ¿no? Era un tiempo realmente muy duro.
Y cuando empezamos a discutir, me recuerdo con algunos encuentros que tuvimos en Ciudad Rodrigo, aquí con gente de España, con Elías Díaz, con Gregorio Peces Barba, fue con la gente que venían a preguntar, yo era un poco bastante joven, y ahí estábamos discutiendo un poco la transición portuguesa y por qué en Portugal había ruptura y en España no. Claro que para mí la variable independiente en este caso fueron las colonias, ¿no? El fin del colonialismo portugués, que no era el caso. En España, de otra manera, habría sido distinto. Pero ahora estamos en un proceso de este ciclo político se agotó. Se agotó en toda Europa. Y pienso que la socialdemocracia ahora intenta por veces algunas brechas. Por ejemplo, fue muy interesante y muy importante para Syriza, es una cosa que podemos discutir, que Syriza cambió el paradigma, ¿no? Ha traído la política, como decías de Gramsci. Gramsci hablaba de la gran política. La gran política es donde estamos de nuevo con alternativa y nuevas clases y nuevos grupos pueden entrar en la política, ¿no? Y Syriza realmente lo hizo, permitiendo que un país periférico, que es 1.2, 1.4 del PIB europeo, puede negociar con gente que decían que no había ninguna alternativa. Imagínate qué es la dignidad de esto. El ventaje psicológico y moral de griegos en este momento. Eso es realmente un recurso brutal en esta Europa, porque es un país muy periférico que logró realmente negociar y mostrar que había una alternativa. Y por eso, yo te digo, casi objetivamente, solidario como estoy con Podemos y con la izquierda que se está reconstruyendo en Europa, decir que esta es la ventana de oportunidad para un partido como Podemos. Porque si la flexibilidad no ha sido muy grande, porque Grecia es muy pequeña. Pero si estamos en España, estamos hablando de 8% del PIB. Y con Italia estamos hablando de 2%. Mi idea es que la flexibilidad va a ser más grande. Tiene que ser más grande. Y es por eso que España no tuvo troika. No fue el mérito del PP de ninguna manera. Fue que España ya es una economía que cuenta. Y por eso yo pienso que a partir de ahí puede haber solidaridad. Y Italia puede contribuir, y realmente bastó Syriza para mostrar que no hay unanimidad en Europa. El vicechanciller o canciller en Alemania, Gabriel, que ha dicho, no, mira, esta es una oportunidad, y ahí cuando se creó una fractura interna en Alemania, no muy dura, pero fue clara, ahí realmente Merkel cambió. Y este acuerdo fue realmente el resultado de que Merkel tampoco podía firmar la fragmentación de Europa. Y Syriza no fue elegido para provocar la salida de Grecia del euro. Estas dos se encontraron en un campo abierto de bifurcación tipo Prigozhin, que se va por un lado o por el otro. Depende, vamos a ver, pero pienso que se abrió una oportunidad y que es necesaria mucha imaginación política. Mira cómo los griegos obtuvieron lo que los portugueses no han obtenido hasta ahora, los irlandeses, de la devolución de las ganancias del Banco Central con la deuda griega. Van a ser devueltas a los griegos. Esto resolvía algunos problemas en Portugal y no lo han pedido siquiera, ¿no? Por eso, eso es algo con mucha imaginación que podremos hacer, y eso necesita otro tipo de política, otra manera de estar en el mundo de la política. Estamos llegando al final, te voy a hacer una rueda de reconocimiento. Yo te dejo nombres y tú dices lo que quieras. El primer nombre, Juan Carlos Monedero. Es un gran amigo, un gran intelectual, un hombre absolutamente honrado, limpio, que debe ser realmente un orgullo de España, de tener un intelectual de este nivel y además un político está siendo víctima de una propaganda muy sucia, porque como no te pueden atacar a ti directamente o Podemos, quieren hacer lo que nosotros en sociología llamamos política de carácter assassination, o sea, asesinar un carácter para hacer, digamos así, una vacuna, para que esto no pueda realmente llevar y paralizar a Podemos. Un gran amigo, estoy seguro que no va a lograr realmente derrotarlo, porque sería una pérdida para España y para toda la izquierda mundial, diría. José Saramago. Hay un gran amigo y un gran, obviamente, un gran romancista, y que hoy la Fundación Saramago, presidida por Pilar Saramago, es una mujer, una gran amiga también, que estamos intentando exactamente esto,
Quizás queremos invitarte a Portugal, tenemos un sueño, quiero traerte con Pepe Mujica, imagínate. Me encantaría, me encantaría. Los dos, tenemos que discutir esto, ¿no? Lo hacemos. Pero eso va con Pilar y estamos ahí trabajando, dos generaciones totalmente distintas en una discusión. El último de la lista, Luis Ignacio Lula da Silva. Ah, sí, un gran amigo también, de hecho, ¿no? Es realmente un hombre que cambió también el paradigma, porque ha traído exactamente, fue otra manera distinta, porque tendría que ser distinta de la tuya y de Podemos. Pero ustedes cuando dicen aquí en Europa es muy importante desde izquierda y derecha y ver, vamos a sobrepasar esto y caminar por mayorías de consenso, por dignidad y por una sociedad mejor. Lo que Lula ha dicho fue en 2003, 2002, 2003, lo conozco desde hace tiempo, cuando era un gran sindicalista, gente que viene de los movimientos también, ¿no? Y dice, mire, yo lo que quiero es que todos los brasileños coman 3 veces al día. Es esto, no es más, esta izquierda o derecha, no, quiero que coman, porque la gran mayoría de los brasileños no comen. Logró que casi 50 millones pasaron a comer 3 veces al día. Esta izquierda o derecha. Es realmente un gran progreso para la sociedad. Y por eso Lula salió de la presidencia como Pepe Mujica, de alguna manera, pues un gran país de 200 millones, con un grado de aceptación enorme. Ahora, lo que pasa es que tú ves que en América Latina el imperialismo americano está produciendo una desestabilización muy grande en Argentina y obviamente colabora, contando también los errores internos de Venezuela, colabora por la desestabilización de Venezuela. Y el tercer país parece que va a ser Brasil. No es nada natural que una presidenta entre y un mes después pide su impeachment. Esto es muy grave, ¿no? Y por eso, claro que la derecha y las fuerzas reaccionarias no saben que Lula, pero vamos a verlo pronto, ¿no? Que Lula está dispuesto para 2018 claro. Y si necesario antes, va a salir. Es un gran sacrificio para él, es un buen amigo. Y claro, hoy tiene una ambivalencia que a nosotros, visto de Europa, por veces nos causa un poco de molestia, porque él es un hombre con una conciencia social enorme dentro de Brasil, pero cuando va al extranjero parece un embajador de las empresas brasileñas. Y por eso yo sigo mucho a un gran amigo que fue un gran sociólogo brasileño, Rui Mauro Marini, que pasó su tiempo en exilio, que hablaba del subimperialismo de Brasil. Brasil era un poco subimperial en América Latina, como Sudáfrica es en África. Y yo por veces he discutido esto con él, y obviamente en ese punto no estamos de acuerdo, pero eso es la democracia. Muchas gracias, Boa. Te voy a dar la taza de la tuerca, te voy a pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Mire, yo brindo obviamente por las victorias de Podemos en España. Yo pienso que es muy importante para España, pero es también importante para el sur de Europa y para todo el mundo. Entonces tenemos que renovar la política. Brindo a la reinvención de la izquierda, de la política, para una sociedad mejor, una sociedad que sea digna, donde quepan, como decía Marcos, quepan otros mundos, varios mundos, y sobre todo en un continente que está siendo tan autoritario, tan racista como es Europa hoy, contra los inmigrantes. Yo pienso que debemos renovar la política para que no vamos a ser destruidos por islamofobias, por racismo y por la persecución a nuestros inmigrantes que han tanto contribuido para Europa. Brindo a eso. Muchísimas gracias, un honor.